Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este momento de diálogo, este momento de reflexión basado en lo que nos dice la palabra de Dios. Y hoy quiero continuar hablando con vosotros acerca de ese Dios que es real, de ese Dios que está interesado en nuestra vida, de ese Dios que está interesado en los problemas de cada uno de nosotros. Sabes, cuando nosotros pensamos en la Biblia, una de las partes de la Biblia son las profecías. Las profecías son auténticas evidencias de la inspiración de la Biblia, porque las profecías nos muestran que el autor de la Biblia es un autor sobrenatural, que tiene conocimiento de cosas aún antes que esas cosas acontezcan. Son anticipaciones históricas finalmente, anticipaciones de acontecimientos que luego van a formar parte de la realidad de la historia. En el marco de esas profecías, en el contexto de esas profecías, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, o Marcos 13, o Lucas 17 y Lucas 21, nos habla de la época, de los momentos anteriores a la segunda venida de Jesús. Y una de las cosas de las cuales ya hablamos, que menciona Jesús, son las enfermedades, las pandemias, enfermedades y pandemias que van a ocurrir en el tiempo del fin. Jesús habló de pestes que iban a asolar, iban a afectar a la humanidad antes de su segunda venida aquí a la tierra. Pero hay un pasaje muy significativo en el Evangelio de San Lucas, donde él habla de algo que llama poderosamente la atención y yo quiero compartirlo contigo en esta mañana. El capítulo 17 del Evangelio de Lucas dice a partir del versículo 26 hasta el versículo 30, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Sabéis? Estos pasajes de la Biblia nos hablan de un aspecto de la profecía que a veces nosotros perdemos de vista. Cuando nosotros hablamos de las profecías del tiempo del fin, una de las cosas que nos olvidamos es que antes de la segunda venida de Jesús, este mundo en el que nosotros vivimos no va a ser un mundo diferente al que nosotros conocemos. Hay algunos que nos han planteado un escenario de este mundo distinto al mundo real en el que nosotros vivimos. El mundo que precedió el diluvio o el mundo que precedió a la destrucción de Sodoma y Gomorra era un mundo real. Las personas compraban, vendían, se casaban, plantaban, edificaban, tenían una vida normal. De hecho, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en el libro de Génesis, luego que se habla del diluvio universal, Dios asegura que el mundo tendrá un ciclo normal, verano, invierno, siembra y cosecha. A veces nosotros creemos que las cosas tienen que estar peor todavía para que eso nos lleve de alguna manera a aceptar que ya vivimos en un escenario previo a la segunda venida de Jesús. Pero yo te quiero plantear otro escenario, el escenario de la normalidad de este mundo, de un mundo en el que a lo largo de los siglos ha habido guerras, ha habido enfermedades, ha habido catástrofes, y en ese contexto de guerras, de enfermedades y de catástrofes, los seres humanos se han casado, se han dado en casamiento, han plantado, han edificado, han comprado, han vendido. Ese escenario de normalidad en medio del dolor y del sufrimiento nos va a acompañar hasta la segunda venida de Jesús. Es cierto que habrá hitos a lo largo de ese camino que nos estarán mostrando que ese tiempo de la venida de Jesús
es más cercano. Y esos hitos son cuando determinados acontecimientos se hacen tan universales que cambian de alguna manera la manera de pensar y de sentir de la humanidad. Pero no pienses en un escenario muy diferente al que tú estás viviendo en este momento. No pienses en un escenario tan distinto al que tú estás viviendo en este momento. Será un escenario donde las personas vivirán una vida, podríamos decir, normal. Ahora bien, el texto continúa diciéndonos, acordaos de la mujer de Lot. Y aquí está el aspecto que yo quiero destacar de este escenario del tiempo del fin. La mujer de Lot era una mujer que había acompañado a Lot, a su marido, a lo largo de toda su vida. Lot, sobrino de Abraham, había elegido vivir en un lugar donde él podía tener prosperidad. No hay ningún pecado en prosperar económicamente en la vida. No hay ningún pecado en esforzarse, en trabajar y en lograr los anhelos económicos que puede haber en el corazón de cada uno si uno no daña a otro. Crecer económicamente no es una desgracia. Tener bienes y propiedades no es ningún pecado. A veces algunos satanizan a las riquezas como si tener riquezas pues fuera un pecado. Abraham, el padre de la fe, era un hombre riquísimo y sin embargo pudo ser el padre de la fe. Ahora mira, el problema con la mujer de Lot en el contexto del escenario del tiempo del fin es que la mujer de Lot representa a una clase de personas que vivirán en ese tiempo anterior a la segunda venida de Jesús. Personas que solamente piensan en comprar, en vender, en plantar, en cosechar, en edificar, en casarse, en darse en casamiento, y que no entienden que la vida no es simplemente cuestiones materiales. La mujer de Lot, que había acompañado a Lot durante toda su vida, había disfrutado de la prosperidad que Lot junto a ella había logrado. Seguramente ambos trabajaron duro para lograr para ellos y para su familia esa prosperidad que ellos alcanzaron viviendo en las inmediaciones primero de Sodoma y luego en la misma ciudad de Sodoma. A pesar de que el lugar que ellos eligieron para vivir fue un lugar decadente, porque la palabra de Dios nos muestra que las personas de Sodoma eran personas viles. No estamos hablando de lo que muchos han dicho, que el pecado de los de Sodoma era la homosexualidad. El pecado de Sodoma no era la homosexualidad. La palabra de Dios nos dice que desde el más joven hasta el más viejo eran inmorales, pero no nos dice que eran homosexuales, nos dice que eran inmorales. Y además de ser inmorales, eran personas que no tenían temor de Dios y eran personas que pasaban por alto algo que era muy sacro, muy sagrado en aquella época, que era el respeto al viajero, la hospitalidad. Por eso cuando se produce la visita de esos ángeles con figura humana a Lot, ellos muestran su irreverencia, no siendo hospitalarios, respetuosos con aquellas personas que se acogen bajo el techo de Lot. En aquella época la hospitalidad era sagrada, era algo sacro. Hoy en nuestra mente esto es incomprensible. Pero la hospitalidad era un deber religioso. Esta era una sociedad irreligiosa y por lo tanto era inmoral. Inmoral también en su sexualidad, pero no era inmoral porque eran homosexuales, porque la palabra de Dios dice que toda carne en esa ciudad, hombres, mujeres y niños, se juntaron para violar a esos ángeles, para someterlos sexualmente, porque veían personas que los atraían y de alguna manera querían humillarlos. Pero ese no es el tema. Lot y su mujer finalmente se acercaron tanto a Sodoma que se quedaron en Sodoma. Pero cuando Dios los quiso rescatar de ese contexto de falta de amor, de ese contexto de inmoralidad, de ese contexto miserable en el que ellos habían vivido, donde sí habían prosperado materialmente, la mujer de Lot tuvo un problema. El corazón de la mujer de Lot estaba con Sodoma. Y lamentablemente, a pesar de las advertencias de Dios, de que cuando fueran rescatados por los ángeles no miraran atrás, sino miraran hacia adelante, hacia la liberación, hacia la nueva vida que Dios tenía preparado para ellos, la mujer de Lot tenía su corazón puesto en Sodoma y con Sodoma se quedó. Queridos amigos, lamentablemente este es el problema de muchos que estarán vivos para la segunda venida de Jesús o que hoy todavía viven o vivimos. Nuestro corazón, ¿dónde está? Porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas.
Si tu corazón está con este mundo y con las cosas de este mundo, con todo lo malo que puede haber en este mundo, tu vida quedará en este mundo. Acuérdate de la mujer de Lot. No podemos vivir solamente para comprar, vender, plantar, edificar y darnos en matrimonio. No podemos vivir solamente pensando en cosas materiales o para vivir meramente una vida normal. Tenemos que aprender a vivir buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y mirando al cielo, finalmente nos transformaremos en habitantes del reino de los cielos. Acuérdate de la mujer de Lot, que no miró al cielo, no miró adelante, miró atrás a Sodoma y con Sodoma se quedó. Tu vida y la mía pueden ser diferentes. Feliz día junto a Jesús.